Bueno, ahí estamos. Estaba con una complicación acá del navegador. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, gracias. Bien, bueno, pasó ya la primera semana de este curso. No sé cómo les ha ido, si hubo alguien que haya tenido alguna dificultad. Estuve viendo los ejercicios. La mayoría estuvieron bien. Hubo algunos que tuvieron algún detalle ahí por corregir. Bueno, y en ese sentido, ahora lo voy a abrir al primer ejercicio para hacer como un repaso rápido, digamos. Y bueno, va a quedar grabado en la clase. Sí, ahí lo vamos a ver. Voy a hacer como un repaso rápido para que no le destinemos tanto tiempo a esto, pero cualquier duda que tengan pueden escribirla o me lo comentan por audio, ¿sí? Entonces comenzamos con eso, así después ya pasamos a los temas del día de hoy. Bueno, la primera parte entonces, en cuanto al ejercicio, en esta primera parte digamos que no se vieron muchas dificultades. Después, yendo a los siguientes ejercicios, como les decía, lo vamos a hacer medio rapidito, pero voy a ver si dejo, quizás en algunos casos, con la lupa, voy a mostrar la fórmula. Bueno, en este caso lo que pasaba era que cuando hacíamos la división de la cantidad por vendedor, poníamos el signo igual y le decía, por ejemplo, 500 dividido en 25. El primer número iba a estar bien, pero en el resto, algunos iban a tener error de división por cero. En lo que vamos a hacer, ¿cómo lo salvábamos al error este? Lo que se hacía era poner el signo igual, ahí voy a acercar con el zoom. Lo que hacíamos entonces era, dentro de la función si.error, poníamos el elemento original que nos había dado el error, que era una división. Ven que acá, cuando comenzamos a escribir, dentro del paréntesis, van a notar que aparecen los elementos que lleva la función, que en este caso son dos. Uno se llama valor y el otro valor si error, ¿sí? Están separados por un punto y coma, y el elemento actual en el que estoy trabajando, que es el valor, es el que me aparece resaltado en negrita. Entonces ahí yo lo que tenía que poner donde iría el valor sería la función o fórmula original que me está dando el error, ¿sí? El problema. Esto era una división. Habíamos dicho 500 dividido en 25, que sería A2 dividido en B2. Y eso es todo en este primer ejercicio, ¿sí? En cuanto a la función que tenemos que agregar adentro. Ahora podemos pasar al mensaje, que sería valor si error. Para eso voy a poner punto y coma, y noten que cuando yo ponga el punto y coma, estas letras que están en negrita van a dejar de estar en negrita el valor, y ahí vemos cómo pasa a estar en negrita valor si error, ¿sí? Eso quiere decir que ahora estamos completando otro elemento de la función, que sería el mensaje que queremos dar cuando haya un error, ¿sí? El mensaje era libre, podían poner lo que quieran. En nuestro ejemplo se trata de vendedores, así que yo voy a poner sin vendedor disponible. Y ahora, cuando yo lo autocomplete, ¿sí? Vamos a tener esto.
Donde antes había números de resultado, va a seguir habiendo el mismo tipo de resultado, ¿sí? No va a variar. Pero en los casos donde antes teníamos un error de división, ahora dice un mensaje que lo elegí yo, ¿sí? Dice sin vendedor. ¿Cuál sería la parte entonces anidada de todo esto? Que yo tengo una función, adentro de esa función tengo una fórmula matemática, o sea, no un elemento suelto, no un número o una celda, sino una fórmula que es en este caso simple, es una división nada más. Bueno, y después esto es parte de la función si error, sería el mensaje ¿sí? Que queremos dar. Esto le va a quedar grabado en la clase, así que cualquier cosa después, si lo quieren rehacer o repasar, lo pueden chequear y poner en pausa, digamos, para que se vea bien el elemento. Después, el otro elemento que teníamos también era con sí error, y en este caso, acá es donde podía haber alguna confusión con la función buscar de. La idea de este segmento es que yo acá donde dice código pueda poner cualquier código que yo quiera, por ejemplo, el 101, y con la función buscar de acá va a leer el 101 que yo tengo en este pequeño apartado, ¿sí? Y se va a ir a buscar en toda esta tabla qué valor corresponde al 101. Esto lo podíamos hacer. Primero voy a hacer el buscar de. Buscar de lleva un par de elementos que son, primero, valor buscado, que es el elemento que yo ya tengo como apartado, digamos, ¿no? Es el código que yo llevo para que me traigan un resultado. Sería el elemento que tengo acá. No confundir con la tabla general, ¿sí? No elegir el código que está, por ejemplo, en A2, que sería este 101, sino el que yo tengo acá, que está en G5. Piensen que esto tiene que funcionar con cualquier código que yo le ponga, o sea que no es uno en particular, sino que sería la celda esta, ¿sí? La celda G5. Pongo punto y coma para ir al siguiente elemento y voy a estar en matriz de tabla. La matriz de la tabla era toda la tabla completa en la que yo tengo los datos. Luego punto y coma, van a ver que cada vez que pongo, si saco el punto y coma, ven que todavía estoy en la matriz de la tabla, eso está en negrita. Cuando yo ponga punto y coma, pasa al siguiente elemento. Ahora, el indicador de columnas era el 2. ¿Por qué el 2? Porque, bueno, en la columna 1 tengo el código y en la columna 2 de esta tabla tengo el nombre del producto. Y por último, escribíamos falso para obtener coincidencia exacta. Si yo ahora le doy Enter, tengo el nombre que corresponde a este código, que está en G5. Si yo el valor de G5 lo cambio por uno que no está en el listado, digamos, no está el 104, tengo este error de no disponible. Y acá lo que podíamos hacer era, bueno, primero una cosa, cuando tenemos una celda con una función como esta que está acá, voy a apretar este botón que dice insertar función acá, donde está la f de x, y ahí puedo ver el cuadro con los argumentos, ¿sí? Vean que yo empecé a escribir G5 y G5 aparece acá en el valor buscado, en el primer casillero, ¿sí? Cuando yo puse punto y coma para elegir la matriz de la tabla, es como si yo saltara al casillero 2, ¿sí? El punto y coma va haciendo esto, saltar de un casillero al otro para completar los elementos de la función. De ahí yo seleccioné con el mouse y me quedó esta selección, desde A1 hasta B12. Bueno, después el indicador de columnas es el 2 y falso, ¿sí? Lo que le quieres mostrar es que se va correspondiendo lo que está en los casilleros con lo que está separado con punto y coma. Una manera fácil y rápida, o al menos que nos simplifica el trabajo con lo que son funciones anidadas,
va a ser, por ejemplo, que yo puedo seleccionarla, esta función, sin el signo igual, o sea, desde el nombre de la función, y le puedo poner cortar, ¿sí? Clic derecho, cortar, y ahora yo puedo incluir esa función adentro del sí error. Sí error. Dentro del sí error teníamos, repito, dos elementos. Uno es la función original que nos estaba dando problemas, ¿sí? Que nos daba un error. O sea que como ahora viene la función original, yo la puedo pegar. Recuerden que la había cortado, así que la voy a pegar acá. Ahí se agrega todo lo que yo había hecho recién. Y ahora ponemos punto y coma. Y el mensaje sí error podríamos poner no disponible, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la lectura que tenemos que hacer es que adentro de un sí error hay dos elementos. Esto es el primer elemento y el mensajito de acá es el segundo elemento. Si yo ahora le doy Enter, van a ver que cada vez que yo ponga acá un código que está cargado, va a aparecer el nombre del producto. Cuando pongo un código que no está cargado, me diría algún mensaje, ¿sí? Que también era libre. No sé si está acá, ¿hay alguna duda? No, profe. Bueno, lo que seguía era un promedio, que acá lo que hacemos era poner la función promedio. Y promedio, yo le puedo sacar, también escribo el nombre de la función en mayúsculas, abro paréntesis. Una vez que abro paréntesis, yo ya puedo trabajar con el mouse y marcar, digamos, todos los números con los cuales yo quiero el promedio. Y cierro paréntesis, ¿sí? Le doy Enter. Bueno, y obviamente me da este error porque ya viene de fábrica, digamos, con un error acá, o porque a veces pasa que vamos a recibir cosas que contienen algún error de algún tipo. Entonces, de nuevo, yo puedo aplicar la estrategia que les comentaba recién, y el promedio lo voy a cortar y lo pongo dentro de un sí error, ¿sí? Sí punto error, abro paréntesis, y lo que iría en lugar en el lugar del valor, sería, voy a poner pegar, la función que acabo de hacer, ¿sí? Promedio. Entonces ahora promedio ya no está suelta, sola, como recién, sino que está dentro de la función sí.error. Bien, y queda así, ¿no? O sea, el resultado simplemente va a ser un cartelito. Es como un caso más para explorar el uso de esta función sí-error. La otra cuestión es que no hace falta cortarlo y pegarlo, depende de cómo les resulte más cómodo a ustedes. La cuestión es que podríamos ir escribiendo todo el nombre de la función, si error, comenzar a escribir promedio, ¿sí? E irlo haciendo paso a paso. Bueno, y por último, bueno, en el 4, esto lo que tenemos que hacer era usar varios max adentro de la función promedio, ¿sí? Entonces, yo voy a agarrar esto y de nuevo, no está del todo bien planteado este enunciado acá, porque es el promedio de los max. Entonces sería el nombre promedio, y adentro de esto van a ir varios max. El primero, la función max, lo que hace es, dado un conjunto de números, me va a traer cuál es el número máximo, ¿sí? Voy a abrir el primer max, y ese está destinado a Lionel, ¿sí? Ahí cierro ese max. Y ahora puedo pasar a la siguiente persona, hago punto y coma para irme al siguiente elemento, y acá voy a poner otro max. Bueno, y así iríamos, cerrando cada vez que voy generando un elemento, ¿sí? Abrir y cerrar correctamente el nombre de la función, los paréntesis, ¿sí?
Es un poco repetitivo y mecánico, pero bueno, la idea es practicar justamente la mecánica de todo esto, ¿sí? Y acá voy llegando al último, de Analía López. Y este ejercicio, si bien es un poco rebuscado, como les digo, esto de estar haciendo un promedio de los máximos en un solo paso, pero nos sirve para practicar la lectura de las fórmulas, porque lo que podemos ver es que cada selección, cada rango que está seleccionado de celdas numéricas, de celdas con números, ¿sí? Que aparece resaltado con un color distinto. Entonces, nosotros ahí podemos ver cuáles fueron los elementos que fuimos marcando y ver si está bien. Si no nos quedó alguien sin marcar, si no marcamos dos veces al mismo, ¿sí? Y cosas por el estilo. Entonces ahí teníamos este resultado. Ahora yo voy a pasar a los temas de hoy y si quedara alguna duda más con respecto a esto, bueno, primero me lo pueden decir ahora, ¿no? O sea, si hay alguna duda, obvio. Pero si no, después lo pueden repasar cargando el video y poniéndolo en pausa en el momento que aparezca esto, para que lo puedan ir siguiendo desde ahí si lo quieren chequear un poco, ¿sí? Bueno, voy a pasar entonces al tema de hoy, que vamos a ver unos 3 ejercicios. De esos 3, les tocará aplicar 2,5, digamos. Sí, bueno, habíamos visto el tema de anidar funciones como la función max, por ejemplo, dentro de la función promedio, ¿sí? Lo que sucede también es que podemos, como algo que les había empezado a comentar la vez anterior, podemos tener situaciones en las que vamos a anidar una función psi dentro de otra función psi. Y esto nos genera una especie de ramificación. Ahora es el ejemplo que les voy a mostrar ahora inmediatamente, pero la cuestión sería la siguiente. Cuando nosotros vamos a hacer escalas de cosas, ¿sí? de resultados o de cuestiones, supongamos que nosotros estamos diciendo, bueno, si se vendieron entre tantos y tantos miles de pesos, el resultado fue bueno, pero si se vendieron entre tanto y tanto, fue aceptable, y en otros rangos ya pasa a ser malo, ¿sí? O en diferentes graduaciones que queramos hacer, pero que se evalúan en un solo paso. Lo que podemos hacer es, digamos, anidar una función psi dentro de otra. ¿Por qué? Porque en la condición que tenemos acá, yo puedo preguntar si, por ejemplo, las ventas fueron superiores a 100.000, digamos. Bueno, si eso se cumple, listo, va por el camino verdadero y se muestra un resultado. Se dice, no sé, excelente, pulgares arriba, las ventas fueron muy buenas o excelentes. Ahora, cuando esa misma condición salga como falso, es decir, yo estoy chequeando una celda con ventas y no es mayor que 100.000, lo que puedo hacer en el caso de que la condición no se cumpla, en vez de cerrarlo acá, puedo agregar una nueva función sí, y ahí voy a chequear, está bien, no es mayor a 100.000, pero podría preguntar, entonces, ¿es mayor a 80.000? Pongámosle. Bueno, y ahí iría evaluando, ¿no? En el caso de que sea verdadero, digo, bueno, no fue excelente, pero fue buena la venta. Esa sería la etiqueta que vendría por el caso de aquí, ¿sí? O sea, ya no cumplió una condición, pero sí cumplió esta nueva condición que está acá. Entonces, si bien no es excelente, podría entrar en el terreno de lo bueno. Y en caso de que no se cumpla, yo podría cerrarlo y decir, bueno, no llegó a vender 80.000, entonces el resultado es regular.
O podría seguir evaluando y se puede armar, digamos, también una cadena bastante larga de cosas, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora, un ejemplito. Y en el ejemplo de ahora va a funcionar como en el caso de las calificaciones alfabéticas, digamos. Vieron que, por ejemplo, bueno, nosotros utilizamos mayormente calificaciones del 1 al 10, pero en otros países es común que utilicen la A, la B, la C o cosas así por el estilo, ¿sí? Nosotros vamos a ver cómo sería para traducir entonces una calificación numérica, ese es el ejemplo que vamos a hacer ahora, y lo vamos a llevar a, bueno, podría ser una calificación con letras o podría ser con conceptos, ¿sí? Vamos a hacer la conceptual, así es parecido al ejemplo que les estaba diciendo recién. Excelente, bueno, regular. Vamos a establecer algunos criterios y en base a esos criterios ahora lo vemos cómo quedaría. Lo que vamos a decir entonces es que si la nota es, digamos, 90 o más, 90 más directamente, estaríamos hablando de un resultado excelente, ¿sí? De ahí, si la nota, supongamos, es a partir de 70, 70 o más, podríamos decir que ha sido bueno. El otro segmento lo voy a hacer en 50 para el regular. Y por último, es decir, todo el resto, si es menor, sería reprobado. ¿Sí? Pongámosle, ¿no? Sería el ejemplo para este caso. Entonces, lo que yo voy a hacer es tener que aplicar una misma fórmula en un casillero que me sirva para reflejar todo esto, ¿sí? Todos estos casos. Y la cuestión sería, si vamos haciendo esa especie de arbolito, digamos, ¿no? Sería que yo voy a tener una función sí acá, ¿sí? Y yo le preguntaría en la función sí si es mayor o igual, sería en realidad, si el resultado de la celda, ¿sí? Celda en cuestión, mayor o igual que 90, ¿sí? Esa sería una condición. Y yo acá podría tener un resultado afirmativo que diría excelente, y por el otro lado, si es negativo, yo en vez de ponerle y ya sacar conclusiones, tengo que poner otra función sí y preguntar, en este caso, voy a ir trazando como un caminito y ya para que se entienda mejor cuando lo haga en la barra de fórmula, ¿sí? Bueno, entonces en el otro caso, si no es mayor o igual que 90, voy a preguntar si la celda es mayor o igual que 70. ¿Por qué? Porque son los criterios que tenemos aquí. Y de nuevo, esto se podría cumplir y ahí quedaría como bueno, o podría no cumplirse y quedaría el último caso, preguntaríamos si la celda es mayor o igual que 50. Y ahí, si se cumple, es decir, si al menos sacó 50, estaría en el territorio de lo regular, y caso contrario quedaría como reprobado, ¿sí? No sé si se entiende mucho el esquemita ahora lo vamos a ir relacionando lo voy a traer para acá, para que lo podamos ver cuando haga la función. Pero la cuestión es que es como un arbolito, ¿sí? Una cascada. En el mejor de los casos, estoy evaluando esto y quedaría excelente. Si eso no pasa, ya me iría al siguiente caso, donde lo mejor que me puede pasar es sacar un bueno, ¿sí? Si es 70 o más. Pero después sigo chequeando y resulta que
tampoco llega a eso, o sea que podría ser un regular. Y bueno, y si ese tampoco llega, ya quedaría como reprobado. Sí, son los caminitos que se van bifurcando. ¿Cómo sería en este caso? Así, a grosso modo. Ana debería aparecer como un excelente, Carlos con un bueno, Luis con un regular, Marta con un reprobado y Juan con un regular, ¿sí? Entonces ya sabemos por el número que tenemos ahí qué es lo que nos tendría que aparecer acá. Ahora lo vamos a hacer con una función y les muestro cómo sería. Entonces yo lo que tendría que ir haciendo sería hacer una función sí, hago la condición, eso es la prueba lógica, recordamos, ¿no? Esto que está acá, esta partecita, sería la prueba lógica. Lo que dice excelente sería el valor si verdadero, y este otro sí que tengo acá sería el valor sí falso de este primer sí. Sería como un hijo de este sí. Y así este tendría un resultado verdadero y en un resultado falso sería como otro hijo, ¿sí? Como un sí de otro nivel más abajo. Entonces, para completarlo, sería ir encadenando, digamos, un poco, anidando un sí adentro de otro hasta que terminemos con la cuestión. Lo muestro acá, voy a acercarlo. Bien. Entonces, yo lo primero que tendría que hacer, vamos a poner el signo igual, el nombre de la función es sí, abro paréntesis, y prueba lógica. Si la prueba lógica es la condición. Voy a tocar la celda, B2, y me voy a preguntar si es mayor o igual que 90. Eso es toda la condición, y ahora con punto y coma paso al siguiente elemento, que sería el valor en el caso verdadero. Habíamos dicho que debería decir excelente, ¿no? Este sería el caso en el que sí sacó 90 o más. Ahora, si no sacó 90 o más, acá es donde vendría de nuevo la función sí, ¿sí? La función sí de segundo nivel, la hija de esta, digamos, ¿no? Para evaluar el siguiente escalón. Entonces, yo ahora voy a poner función sí, abro paréntesis. La prueba lógica esta vez va a ser chequear si B2 es mayor o igual que 70. Esa es la condición. Ahora, el valor verdadero sería cuando eso se cumple, tiene que decir bueno. Y cuando eso no se cumpla, vamos a tener el último eslabón, digamos, ¿sí? La última función sí. Entonces, hago otra función sí, y adentro de esto viene la última prueba lógica, que es la que va por este lado, ¿sí? Por el lado del 50 para regular. Entonces, yo ahora voy a preguntar en prueba lógica si B2 es mayor o igual que 50. En caso de que esto sea así, ahora con punto y coma voy al valor verdadero, ¿sí? En caso de que eso se cumpla, quedaría como regular. Y en caso de que no se cumpla, ya no quedan más escalones, queda solamente poner la última, porque el último ya es reprobado, ¿sí? No hace falta poner otro sí. O sea, es decir, si no sacó más o igual que 50, ya queda como reprobado directamente, ¿sí? Bueno, y acá viene un punto interesante. Yo abrí 3 veces paréntesis, ¿sí? Vieron que abrí acá en la función primera, en la segunda, en la tercera. Entonces ahora me va a tocar cerrar 3 paréntesis. Van a ver que cada paréntesis va a ir adoptando el color. Quizás ahora en la transmisión en el Meet no se vea tanto, pero como ustedes lo estén haciendo, la guía que van a tener para darse cuenta si están todos los paréntesis cerrados es ver que haya 2 de cada color, ¿no? Entonces yo acá tengo un paréntesis negro y al final de todo hay un paréntesis negro, un paréntesis rojo y rojo, violeta y violeta.
Así que ahí estaríamos bien. Ahí ya le di Enter a la función y tengo el primer caso. Habíamos dicho entonces que Ana es excelente, Carlos queda como bueno, Luis como regular, Marta está reprobada y Juan regular, ¿sí? Bueno, entonces repaso. La idea sería que nosotros primero definimos cuáles eran los escalones estos. Si a nosotros nos pareciera que en lugar de 90 la medida debería ser 80, 85, bueno, eso se debería modificar después ahí en la fórmula, ¿sí? Y la otra cuestión sería que viendo esto de acá abajo, lo que nos vamos a ir, tenemos que irnos imaginando, pensando, es que cada función sí, cuando lo vamos haciendo anidada, va a tener una rama en la que nos va a dar un resultado, por ejemplo este es excelente, y por el otro lado, para seguir calculando las cosas, tiene que insertar otra función sí para volver a evaluar la condición. Bueno, no sé si quedó alguna duda, si quieren ver algo más acá, si quieren un repaso cómo lo escribí. Yo entonces lo que hice fue escribir la función sí, y hasta acá vengo con la forma habitual, sí, la condición, el valor verdadero. Y en el caso del valor falso, ahí es donde arranca todo el tema, ¿no? El valor falso es una segunda función sí, que tiene la condición y su valor verdadero, como esto que estamos viendo acá, ¿no? Ven que están del mismo color. Y en el valor falso ya arranca otra función. Por eso acá, en la primera van a ver que la función 1, digamos, está en azul y el resultado verdadero también. Y a partir del resultado falso, ahí está la función 2, ¿sí? El sí, número 2. Y en el resultado falso de ese está el tercero. Bueno, ya les voy a mostrar entonces en qué caso tendrían que aplicarlo. Pero, bueno, hasta acá estamos con eso. Les voy a mostrar, voy a hacer un parate para ver, mostrarles en el ejercicio 2, bueno, cómo lo van a utilizar ustedes a eso, ¿sí? En el ejercicio de este les va a dar para practicar un par de escalas, ¿sí? Son muy similares, digamos, es solamente como para que lo practiquen 2 veces. Entonces acá van a tener algunos productos con algunos precios y ustedes con los sí anidados van a ir determinando si es caro, muy caro, moderado o barato. Y en este otro, si los desempeños, hay una lista de puntajes por desempeño y lo que van a hacer es el equivalente, ya tienen el puntaje numérico y del otro lado hay que poner excelente, bueno, aceptable o deficiente de acuerdo a esta escala, ¿sí? Entonces, ambos van a ser muy parecidos al ejemplo que yo les mostré recién, es decir, una función sí, preguntaría, por ejemplo, si es mayor o igual que 90, caso verdadero se pone excelente, y en caso de que no se cumpla, iría una nueva función sí para chequear si es bueno. Se hace la evaluación, en caso de que se cumpla, tiene que decir bueno, y si no se cumple, una nueva función sí para chequear si por lo menos entra en lo que es aceptable, ¿sí? Y esta sería la última. Ah, no, y después, claro, sería la última porque después ya, después de este sí, habría dos resultados posibles, que esté dentro del rango o si no, ya que sea menor, ¿sí? Si no me equivoco. Es muy parecido al ejemplo que vimos recién. Bueno, y después les va a tocar otra cuestión de anidadas. Bueno, voy a tener que acercar bastante.
Que en este caso, entonces, a ver, fuimos viendo funciones anidadas con el sí-error, donde adentro de sí.error van otras funciones, ¿sí? Además, vimos ahora que adentro también podemos anidar una función sí dentro de otra función sí. Y los casos que estábamos viendo nosotros de anidar la función sí, se tratan de casos en los que estamos chequeando una sola condición y en el camino falso, ahí agregamos otra para evaluar y hacer como una escalerita, ¿sí? Pero hay otros casos, como lo que vamos a ver ahora, en el cual en un solo paso, o sea, sin hacer una escalerita o una rama, digamos, un camino bifurcado de opciones, ¿sí? Para una escala, nosotros en vez de tener una escala de varias posibilidades o varias calificaciones, vamos a tener solamente, bueno, en este caso al menos, dos posibles resultados. Y serían que, en este ejemplo, que una persona sea elegible para un crédito o no, ¿sí? Este sería el ejemplo de ahora. Elegibilidad para un crédito, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a chequear ahora? La persona tiene que tener una edad mayor a 18 y unos ingresos mayores a, digamos, a 2.000 para poder ser elegible en el caso del préstamo, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener que hacer es poner dos condiciones, ¿sí? La condición 1 sería chequear que la edad sea mayor a 18 y la condición 2 es que los ingresos mensuales sean mayores a 2.000. Pero ambas cosas las tenemos que chequear en una sola, en un solo paso. Entonces, lo que va a cambiar acá con respecto al caso anterior va a ser lo siguiente. Yo acá entonces voy a poner la función. Pongo el signo igual, la función sí. Quiero ver si quedó, no. Ahí en esta celda, entonces, sí. En el caso de la prueba lógica, vieron que antes yo había puesto la prueba lógica, era una condición, y después valor sí verdadero y valor sí falso. En el caso del valor sí falso es donde entraba la nueva función. Yo lo que voy a hacer ahora es poner una función en este primer elemento, en la prueba lógica. Es la función i, que como se había visto en Excel 1, sirve para poner dos condiciones en una misma, digamos, evaluación. Dos o más podrían ser. Adentro de la función i, yo puedo ir poniendo condiciones. Y acá voy a poner la condición 1, es que la edad, le hago clic en que aparece a 2, sería la edad de esta primera persona, sea mayor a 18. Esa es una condición. Y la otra condición, voy a ir con punto y coma, va a ser que los ingresos mensuales sean mayores a 2.000. Ahora, como ya están las dos condiciones, no necesito más condiciones, cierro la función i. Entonces, repito, yo estoy adentro de una función sí, estoy trabajando en el valor lógico, pero a esa prueba lógica la cambié por una función i. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder hacer dos evaluaciones, ¿sí? No una como normalmente, sino chequear dos cosas en un solo paso. Entonces ahí, ahora sí, con punto y coma, pongo los dos casos. El verdadero sería elegible, y en caso contrario le pondría, bueno, no elegible o no aplica, le voy a poner, para cerrar ahí la cuestión. Entonces, vamos a ver cómo nos dio.
Bueno, vamos a tener estos resultados. El primero es elegible porque tiene 25 años de edad y los ingresos son de 2.500, así que estaría bien. En el segundo caso, fíjense que no cumple con la edad, sí cumple con los ingresos, pero en la función I, la característica que tiene es que es obligatorio el cumplimiento de todas las condiciones que tenga dentro para que el resultado sea verdadero, ¿sí? Entonces, como una sola de las dos no se cumple, en este caso la edad, ya no es elegible, no aplica para el crédito. En el siguiente caso, sí aplica la edad, digamos, o sea, cumple con la condición de la edad, pero no cumple con los ingresos mensuales, entonces no aplica. Y para el último caso, bueno, es mayor de 18, ingresos más de 2.000, así que vuelve a ser elegible este caso, ¿sí? Repetimos entonces, dentro de la función I, de la función sí, hay una función I cuyo objetivo es poder incluir dos evaluaciones de condiciones en un solo paso. ¿Esto es por qué? Porque yo quiero una resolución en un solo, sí, digamos, en una sola función. Es decir, no necesito hacer una escala para varios elementos, sino que el resultado es como blanco-negro, digamos, ¿no? O sea, es o no es tal cosa. Puede ser elegible o no puede ser elegible, pero va a ser en base a dos condiciones obligatorias, ¿sí? Ahora les voy a mostrar el caso de cuando anidamos la función O. Perdón que se mueva tanto esto, pero bueno. Y en este caso, lo que vamos a chequear es si un alumno es regular o está libre. Para estar regular, tiene que haber aprobado algún examen con más de 60 y si no, se queda libre, ¿sí? Entonces acá lo que voy a hacer es agregar la función sí. Perdón, creo que... Bueno, ahí estamos. En la función sí es muy parecido a lo que hicimos recién. Para poder chequear dos cuestiones, dos condiciones, necesitamos modificar la función sí. Les pido un momento. Perdón la interrupción, tenía que entregar acá unos papeles que me vinieron a pedir. Disculpas y ahí seguimos. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es, dentro de la función sí, de nuevo voy a reemplazar la prueba lógica, esta vez por la función O. La función O me pide también que ponga dos o más condiciones, y en este caso van a ser los exámenes, ¿no? Voy a tocar el examen 1 y me voy a preguntar si es mayor o igual que 60. Esa es una de las condiciones. La otra condición sería con el mismo espíritu, pero en base a el examen 2. Entonces toco B2
y me pregunto si es mayor o igual que 60 también. Ahí ya puedo cerrar la función O. Con el punto y coma paso al siguiente elemento, que serían los mensajes, ¿sí? En caso de que se cumplan las dos, perdón, una de las dos condiciones, diríamos que el alumno es alumno regular, y en caso de que esto no sea así, quedaría como libre. Ahí ya puedo cerrar el paréntesis y vamos a ir chequeando. Entonces, la persona 1, digamos, acá están sin nombre, pero el primer caso está como regular porque al menos aprobó 1, ¿sí? Sacó más de 60 en el examen 2, así que es regular. El caso 2 sacó 40 y 50, así que está libre, ¿sí? No llegó a 60 en ninguno. El siguiente caso tiene 70 y 45, o sea, acá está invertido, le fue bien en el primero y el segundo mal, pero está regular. Y en el último caso le fue bien en ambos, así que también está como regular. Bueno, ¿qué cambia acá con respecto al anterior? La función y la utilizamos cuando las condiciones que nosotros vamos a imponer son obligatorias, ¿sí? En el caso anterior eran obligatorias, ¿por qué? Porque estamos chequeando la edad y los ingresos mensuales y ambos tienen que cumplir con la condición que yo les estoy estableciendo, ¿sí? Si uno de los dos no lo cumple, ya no es elegible para el crédito. En cambio acá, nosotros, para que quede regular, no le estoy pidiendo que apruebe los dos exámenes. Me alcanza con uno solo. Entonces, la función O se va a emplear cuando necesitemos poner más de una condición, pero alcanza con que solamente una de ellas se cumpla, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en el ejemplo de la semana, ¿sí? Ya pasamos a eso. Pero antes de eso, les quiero mostrar una cosa que va a ser importante. Vamos a usar como ejemplo esta función de acá. Lo voy a traer acá aparte, que la tengo clonada, o en realidad acá ya estaba puesta la función. Pero vamos a ver lo siguiente. Yo acá determiné que la edad es más que 18 y los ingresos mensuales más que 2.000, ¿sí? Pero se puede dar que yo voy a traer esto más cerca, voy a ponerlo por acá. Esto es importante. Cuando yo quiero generar un poco más de flexibilidad en el uso de una función, tengo una posibilidad que es la de, ahí está, la de generar algunos criterios que van a estar por fuera de la fórmula en sí, ¿sí? Algunos criterios o palabras clave o requisitos numéricos, ¿sí? O multiplicadores de alguna X cuestión que van a estar dadas por fuera de la función en sí. Yo acá tengo los 18, el requisito de la edad, y los 2.000 incluidos adentro de la función. Pero yo podría apuntar a una función, a una celda que está por fuera. Entonces, requisito de edad 18, requisito de ingresos 2.000. ¿Sí? Los pongo por fuera de la función. Para cambiarlo de acá, yo lo que voy a tener que hacer es tocar acá. En vez del 18, ven que dice A2 mayor a 18. Sería, yo toqué el ingreso mensual mayor que, voy a tocar acá el 18 en esta celda.
Entonces acá me va a preguntar, acá en vez de decir A2 mayor o igual que 18, queda A2 mayor o igual que 3. ¿Por qué? Porque es la celda esta. Y en el caso del ingreso también, en vez de tener los 2000 ingresados ahí, yo puedo poner mayor o igual que y toco la celda esta. Le voy a dar Enter y el resultado, van a ver que me figura elegible. Bien, la edad. No, ya estaba, no sé por qué no me dejaba desplazarme hasta ahí. Ahí está ahora. Bueno, el primero entonces cumple con los dos, con la edad y con los ingresos, para que sea elegible, ¿sí? Pero el requisito está puesto acá. Ahora, acá va a pasar una cosa muy importante, y esto tenía que ver con algo que yo les había comentado en una oportunidad acerca del autocompletar. El autocompletar, cuando yo baje un casillero acá, una fila, toda la función, todos los indicadores de fila, por ejemplo, en vez de A2, va a pasar a A3, ¿sí? En vez de B2 a B3, como está acá. El problema es que el requisito de edad y el requisito de ingreso bajarían también una fila. Miren lo que va a pasar. Todos aparecen como elegible. ¿Por qué? Porque ahora, no sé si ven, cuando yo toque la función, está apuntando a casilleros vacíos y Excel los está tomando como cero. Si yo vengo a este otro, cada vez se va yendo más abajo. No sé si lo perciben, lo alcanzan a ver. Pero entonces, en vez de que se queden los datos acá, yo lo que necesito es dejar fijo el requisito de edad y el requisito de ingreso, ¿sí? Para hacer eso, cuando yo tengo acá, por ejemplo, el E3 y el F3, que serían las referencias que tengo yo aquí, lo que tengo que hacer es presionar la tecla F4 del teclado para que queden como una referencia fija. Al presionar F4 van a ver que aparecen como unos símbolos de moneda antes de la fila y de la columna. Le doy Enter y ahí están de nuevo los resultados correctos, ¿sí? Lo puedo chequear, entonces veo que para el primer caso es elegible, el segundo y el tercero no, y el cuarto sí. Vuelve a quedar como estábamos antes, ¿sí? Como habíamos estado en la primera parte. ¿Cuál es la ventaja que me da poder tener por fuera las referencias de las celdas? Que yo ahora, si se me ocurre decir, no, el requisito de edad resulta que ahora va a ser, en vez de 18 va a ser 17, lo puedo modificar y fíjense que acá la persona de 17, que antes no podía aplicar el préstamo, ahora sí ya puede ser elegible, ¿sí? Y resulta que en vez de 2000, el requisito de ingreso lo hago que sea 1200, y ahora todos son elegibles, ¿sí? Entonces, esto lo que me da es la posibilidad de modificar los requisitos, ir cambiando algunas cosas. Yo podría poner ahora entonces que los ingresos sean 2500 y solamente me va a quedar una persona elegible. Pero bueno, lo voy a dejar como estaba. Y la cuestión sería esta. Hay situaciones en las que les va a tocar completar, digamos, alguna función, algunos elementos, y van a tener que trabajar con referencias externas para poder lograr esa flexibilidad.
En algunos casos en los que pasa, por ejemplo, es para poder actualizar precios, ¿sí? Supongamos que yo tengo una lista de precios que estoy presupuestando y lo quiero actualizar por inflación, el X%, no importa cuánto sea. Yo lo que puedo poner es, por ejemplo, hago una lista acá con números y yo lo que puedo hacer acá es poner, supongamos que el día de hoy yo estoy haciendo la lista de precios y estos son todos los productos que yo tengo, ¿sí? Yo lo que puedo hacer acá es generar un indicador que me va a decir por cuánto yo lo tendría que multiplicar, ¿sí? Y en el caso actual, cuando comenzamos, sería 1, ¿sí? Entonces, yo a la lista de precios, lo que voy a hacer es, esto sería, supongamos, precio de lista original o precio original, y el precio actual, donde yo lo voy a ir actualizando, lo que voy a hacer es, signo igual, el precio este, de acá, multiplicado, ¿sí? Multiplicado por el indicador. A esta multiplicación le tengo que apretar F4 también para que quede fijo el elemento y le doy Enter. Entonces ahora yo lo puedo autocompletar y lo que va a suceder es que como estoy multiplicando por 1 en el primer mes, supongo que mes a mes lo quiero actualizar, yo acá tengo los precios base como estaban. Pero resulta que después la inflación dio, supongamos, un 3%, entonces yo ese 1 lo voy a cambiar por 1,03 y acá se me actualizaron los precios, ¿sí? De 1.500 pasó a 1.545 y así sucesivamente. Entonces, yo a este número, si le quiero ir agregando, pongámosle, puedo ponerlo como igual, 1,03, pasa un mes más, le puedo poner lo del siguiente mes, 0,2, supongamos. Ah, no, 0,02, es 0,02. Bien, y ahí va. Entonces, ahora se van actualizando todos los precios. En vez de 1.545, ahora está en 1.575, ¿sí? Esto, ¿qué logro? Que no tengo que estar haciendo un cálculo nuevo, una columna nueva, digamos, en todos los números, sino que yo tengo un solo indicador que voy a ir actualizando y se me van a ir actualizando todos los precios de manera automática. Y lo puedo actualizar por mes, por día, por hora o como yo desee, ¿sí? Entonces, generalmente en datos que deben ser actualizados o en casos en los que los criterios de filtrado pueden cambiar, se recomienda a veces en vez de poner el dato adentro de la celda, poner una referencia externa y basarse en eso, que es lo que yo estoy haciendo acá, sí, con el caso anterior. Lo que hago en vez de poner mayor que 18 adentro de la función, pongo mayor que la celda esta, ¿sí? Mayor que la celda esta que está acá. Bueno, y eso genera que yo lo pueda ir actualizando, modificando, cambiando de acuerdo a lo que yo desee. ¿Cómo se va a utilizar esto en el ejercicio de la semana? Ahí pasamos. Lo que hemos visto antes era esto de las escalas, ¿sí? Las escaleritas de función sí, para poder lograr hacer la escala de precios y esas cuestiones. En el otro caso, lo que les va a tocar hacer es completar esta tablita, completar todas estas columnas que están acá, ¿sí? Y ahí lo que les va a tocar hacer es chequear, por ejemplo, con una función sí, si la ganancia
fue mayor a 15.000. Este es el primer caso. Ven, los enunciados están adentro de la parte verde. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá, ¿cómo hago para checar si la ganancia es mayor de 15.000 y que diga buena? Bueno, en ese caso podría ser una función sí. Me vengo acá, pongo sí, y entre paréntesis voy a tocar la celda y que esta sería la ganancia, y me pregunto si es mayor que, acá viene la cuestión. Yo podría escribir 15.000, pero la idea del ejercicio es que en vez de escribir el 15.000 ahí, pongamos acá el 15.000 este que está arriba, ¿sí? El que está flotando ahí arriba de la tabla. Para que esto no se mueva, la referencia quede fija, recuerden, yo toco la celda, la coordenada, y tengo que presionar F4, ¿sí? Entonces, la celda donde está el 15.000 ahora es una referencia fija. Esa es la condición, pongo punto y coma. Valor sí verdadero, en el valor sí verdadero yo voy a poner lo que esté acá, en esta otra celda que está flotando acá, ¿sí? Lo podría tocar desde aquí directamente. También lo pongo como una referencia fija, presiono F4. Y en el valor sí falso no pongo nada, abro comillas, dejo un espacio, cierro comillas. ¿Por qué no pongo nada? Y porque el enunciado no me dice nada. Ya vamos a verlo con el resto de los casos. Entonces yo ahora puedo autocompletar y van a ver que solamente en los casos a donde es mayor que 15.000 dice algo y en el resto no dice nada, ¿sí? Pero además dice buena, y eso está en referencia a esta celda que dice acá, buena. Si yo quiero cambiarlo, resulta que ahora me parece que en vez de decir muy buena, debería decir, o buena, debería decir óptima. Yo modifico en un solo lado y se modifican todos los resultados que tengo acá, ¿sí? Bueno, eso mismo le va a tocar ir haciendo después y vean lo siguiente. La primera columna yo la resolví, pero es fácil porque es una función sí. En la siguiente columna, fíjense que yo ya paso a tener un intervalo donde tengo dos condiciones. O sea, la ganancia tiene que ser mayor a 15.000 y menor a 20.000. Entonces tengo dos condiciones para un solo caso. O sea, todavía no se arma la escala, ¿sí? Son dos casos para una sola evaluación. Esto sería, por ejemplo, como en el caso de la elegibilidad del crédito, ¿sí? Recuerden que tenemos dos condiciones obligatorias. Bueno, sería muy similar. El 15.000 y el 20.000, recuerden que al usarlo en las funciones lo podemos cliquear de acá arriba. Después, en el siguiente caso me dice que la ganancia sea mayor a 15.000 y menor a 15.000, perdón, y menor a 20.000. Ahí en ese caso va a ser buena. Cuando sea mayor o igual que 20.000 va a ser excelente y en el resto normal. O sea que acá ya tengo una escala porque tengo tres posibilidades, ¿sí? Esta es la más larga de hacer porque es una escala. Y en este último caso, fíjense que dice, cuando la ganancia sea mayor o igual que 20.000 o sea menor o igual que 15.000, hay que revisar. Entonces, ¿qué indica esto? Que yo tengo dos condiciones, pero me alcanza con que alguna de las dos se cumpla para que ya haya que revisar. Esto sería como el caso que vimos en el ejemplo de las notas para el alumno regular o libre, ¿sí? Bueno, entonces, esto lo pueden hacer siguiendo lo de la clase, para que se les vayan despejando las dudas. Y cualquier duda que lleguen a tener, recuerden que pueden mandar la consulta. Sería importante que manden la captura de esta parte de acá arriba, ¿sí? Le muestren la barra de fórmulas si llegan a tener alguna duda. Así les damos una mano, ¿sí? Bueno, no sé si quedó alguna duda hasta aquí.
Bueno, les va a quedar el ejercicio de ejemplo, digamos, de los sí y el o, y el otro ejemplo del caminito anidado, digamos, se los voy a dejar ahí subido para que les quede como referencia también. Y la clase grabada va a estar subida mañana a primera hora, ¿sí? En la clase pasada tuvimos que hacer una edición de clases porque hubo un problema con el audio, pero bueno, ahora ya estaría solucionado, así que no debería haber inconvenientes, ¿sí? Cualquier cosa entonces, nos vamos a estar viendo la próxima semana. El ejercicio ya queda, digamos, ya ahora está oculto, pero ahora lo voy a mostrar en la página, así que ya desde el momento que terminemos ahora, ya va a quedar disponible para poder resolver, ¿sí? A quienes no hayan entrado al aula, las correcciones ya están al 90%, digamos, la mayoría, o creo que todas, ya han corregido los ejercicios. Hay algunos casos que tuvieron algún detalle para corregir o que faltó una parte, una hoja, y les puse rehacer, les va a aparecer ahí, ¿sí? El rehacer pueden ver la primera parte de la clase de hoy que va a quedar grabada como para ver cómo resolver las dudas que le hayan quedado. Lo van a tener resuelto ahí, ¿sí? Después hay otros casos en los que están aprobados, pero igual sale puesto en el comentario algún pequeño detalle, o sea, porque era un detalle tan pequeño que no hacía que el ejercicio esté incompleto, pero sí que son detalles para tener en cuenta después para más adelante, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a estar viendo entonces la próxima clase y estamos a su disposición para cualquier consulta, ¿sí? Nos estamos viendo. Que te buenas tardes, profe, muchas gracias. Nos vemos, profe, gracias.